Bendiciones y saludos, amigos y hermanos. Como les prometí en la última clase bíblica sobre este tema, hoy voy a mencionar ya la parte final de estos estudios sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica como religión predominante en el mundo entero, una de las religiones predominantes, y lo que dice la Santa Escritura. Vamos a hacer prácticamente un resumen de esas doctrinas y de esas enseñanzas que actualmente todavía continúan en la religión católica, ¿verdad? En esta religión. Vuelvo a hacer un análisis sobre esto con el objetivo de que las personas que aún practican esta religión, ¿verdad?, reflexionen y mediten sobre lo que dice la palabra de Dios y lo que ellos actualmente han creído o les han enseñado o están practicando. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo es que todos nosotros los seres humanos nos acerquemos a Dios y procuremos ponernos a cuentas con Él en base a su palabra. Ese es el objetivo. No es el objetivo de que tú te vuelvas religioso, ni que continúes viviendo una vida engañosa, creyendo que vas a llegar a Dios y practicando cosas que la Biblia no dice, ¿verdad? O viviendo una vida religiosa a tu manera, ¿verdad? Acomodada a tus propios deseos y a tus propios pensamientos o a las doctrinas de hombres o enseñanzas de hombres, ¿verdad?, que no te van a llevar a Dios. La única forma para llegar a Dios, ¿verdad?, es a través de la obediencia en la palabra del Señor, lo que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Juan 14:6 Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va a llegar a Dios a través de un papa. Nadie va a llegar a Dios a través de un sacramento o a través de un concilio de Trento o a través de doctrinas humanas o filosofía humana o la ciencia humana, ni mucho menos a través de una religión, ¿verdad? Ni tampoco por medio de María. María no te puede llevar al cielo ni puede interceder por ti. El único que intercede entre Dios y los hombres es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Jesucristo mismo lo acaba de decir, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, en otras palabras, si no acudimos a Jesucristo y no obedecemos y hacemos lo que Él dice, nadie, ningún ser humano sobre esta tierra va a entrar al reino de los cielos. Porque Jesucristo fue el Hijo de Dios, el cual fue enviado de parte de nuestro Dios para traernos su palabra. Y Él es el que tiene la autoridad en todo. Mateo capítulo 28 del 18 al 20. Y les dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen a todas las naciones, bautizándolos, y de predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesucristo mandó a sus apóstoles a predicar el evangelio, ¿verdad? Para que todas las naciones se arrepientan y vuelvan a Él, ¿verdad? Porque Él ha recibido toda la potestad, toda la autoridad. O sea, ahí no entra tallar María, ni mucho menos el Papa. Ningún ser humano puede interceder o tener la autoridad más alta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El único que tiene la autoridad sobre todo, ¿verdad?, en la tierra y en el cielo, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único que tiene la autoridad. Él puede salvar y Él puede condenar, ¿verdad? Los que creen en Él serán salvos. Los que no serán condenados. Los que no obedezcan su palabra. Jesucristo también decía: el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea,
Escuchar a Jesucristo, obedecerle y creerle, nos sitúa en una posición de ventaja a los humanos para salvación. Pero escuchar a Jesucristo y no creer y no obedecerle, nos sitúa en una situación de peligro, ¿verdad? Porque nuestra vida no está asegurada. Y si morimos en desobediencia, y en desobediencia a Dios, en desobediencia al Evangelio, desobediencia a la palabra de Cristo, ¿verdad? Como incrédulo, entonces nuestra vida está en peligro, ¿verdad? Dice la Escritura que no veremos la vida, sino que la ira de Dios está sobre el hombre. Así que Dios ha dispuesto este tiempo para que todos los hombres se arrepientan y vuelvan su corazón y su mente a Dios. Porque de lo contrario, la paga del pecado es muerte. Entonces, en eso estamos claros. Entonces, voy a nombrar rápidamente todas estas doctrinas que hemos estudiado, lo que dice la Iglesia Católica y el sacramento, ¿verdad? O lo que dice el catolicismo romano y lo que dice la Biblia. La primera enseñanza que hemos estudiado es que la salvación, ¿verdad?, es por gracia. La Iglesia Católica dice que la salvación es por buenas obras, asistir a misa, guardar las fiestas religiosas o observar los 7 sacramentos. Pero la palabra de Dios dice claramente, ¿verdad?, en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. O sea que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe. De nada sirve que yo asista a una misa o guarde fiestas religiosas, ¿verdad? Y ande bailando esos santos de piedra, de yeso, que no oyen, no hablan, no escuchan, no ven. Simplemente son imágenes representativas de algunas personas que ya pasaron a la eternidad y que creyeron en Dios como los apóstoles, pero nada más. Y en la Biblia no dice que nosotros debemos de adorarlos ni venerarlos, mucho menos. Ni mucho menos arrodillarnos frente a ellos y tocarles con la mano, ¿verdad? Y hacer una señal de cruz y todo eso. Esas son puras tradiciones humanas que se enseñan dentro de esta religión, que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y vamos a leer ese texto que dice que nosotros no debemos de arrodillarnos frente a ninguna imagen, ¿verdad? Así como vamos a hablar algunos textos acerca del papado, para terminar, y también acerca de la autoridad que María, la Virgen, no tiene, ¿verdad? Y ahí vamos a terminar el estudio a esta hora. Entonces vimos la primera enseñanza. La Iglesia Católica enseña que la salvación es por buenas obras, asistir a misa, guardar la fiesta religiosa y observar los 7 sacramentos. La Biblia dice que no. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? Y esto no de nosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Ahora la segunda enseñanza, vamos a ir avanzando rápidamente. El bautismo de niños. La Iglesia Católica, ¿verdad?, enseña que los niños tienen una naturaleza humana caída, manchada por el pecado original. Los niños, dice, también necesitan el nuevo nacimiento para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad, de ser hijo de Dios, ¿verdad? Que todos los hombres son llamados para eso. Entonces la Iglesia Católica y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administran el bautismo poco después de su nacimiento. Eso dice en el Catolicismo Romano, ¿verdad? Página 358, número 1250. Bueno, eso dice la Iglesia Católica como religión. Nosotros lo refutamos todo ello con la palabra de Dios, y el deseo no es estar en contra de o juzgar, ¿verdad?, esta religión. No, simplemente hablar lo que dice la palabra de Dios para que usted, amigo, usted mismo, por su propia conciencia, ¿verdad?, con humildad acepte lo que dice la palabra de Dios. Ese es el objetivo.
Si usted acepta lo que dice la palabra de Dios, gloria a Dios, usted es humilde, usted es una persona sensata y sabia, ¿verdad? Porque el sabio ve el mal y se aparta. Para Dios, la persona sabia es aquella que obedece a Dios, aquella que distingue entre lo bueno y lo malo para apartarse de lo malo, ¿verdad? Así es que usted, amigo, usted tiene la opción de ser esa persona, ser sabia o simplemente tomar su propia decisión y estar dentro del grupo de los necios. Yo no puedo decir otra cosa más, ¿verdad? Porque así dice la palabra de Dios. Cuando una persona obedece a Dios, entonces está dentro del grupo de los sabios, ¿verdad? Yo no puedo enseñar otra cosa más que lo que dice la palabra de Dios. Entonces, sobre el bautismo de niños, ya hemos estudiado el sacramento del bautismo y hemos dicho que los niños no necesitan ser bautizados porque ellos no conocen pecado original. El pecado original, ¿verdad? Fue llevado a Adán y Eva cuando ellos desobedecieron en el huerto del Edén. El pecado no se hereda, sino que se adquiere. Cuando los niños vienen al mundo y ellos crecen y llega determinada edad, entonces los niños empiezan a hacer cosas buenas y cosas malas. Ahí es donde ya Dios lo llama a este joven al arrepentimiento, a que se vuelva a Dios. Entonces, Cristo mandó a bautizar a los pecadores. Él vino a bautizarse, inclusive para dar ejemplo a los judíos. Dice Mateo 3:16, que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. O sea, él fue bautizado por Juan el Bautista. No es que él era pecador, sino para dar el ejemplo, para ser el primero ahí, ¿verdad? Para que los judíos aceptaran, ¿verdad? De que venía una nueva forma de acercarse a Dios, en este caso el bautismo. O sea, y bautismo dijimos también que significa sumergir, ¿verdad? Lo que hacen en la Iglesia Católica es aspersión, ¿verdad? Le echan agüita al bebé en la cabeza y el niño ni entiende, ni sabe quién es, ni sabe qué le están haciendo, ni mucho menos, ¿verdad? Puede creer. Así que el bautismo para niños no es bíblico y no hay necesidad de hacerlo, porque la palabra de Dios lo dice. También en Hechos capítulo 8, versículo 12, venían hombres y mujeres y adultos, ¿verdad? Ellos venían para ser bautizados. Nosotros somos pecadores, los que somos adultos, y los niños nacen puros y santos. Así dice Ezequiel 18:20, ¿verdad? Ezequiel 18:20. A ver, y lo voy a leer este texto porque es importante leerlo con la escritura para que de una vez ya terminemos ese turno, no estemos repitiendo lo mismo. Ezequiel 18:20 dice así, ¿verdad? 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, en este texto de Ezequiel 18:20 claramente se ve: el alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la injusticia del impío será sobre él. En otras palabras, hay una responsabilidad individual en la persona cuando es adulta de arrepentirse, ¿verdad? Mi padre no llevará mis pecados, ni yo llevo los pecados de él. No tengo por qué. Así es que Adán y Eva no le transmitieron el pecado original a los niños, sino que el pecado se adquiere cuando venimos a esta tierra, a este planeta. Porque acá convive el pecado, ¿verdad? En la tierra. El enemigo fue arrojado y sus huestes satánicas andan sobre la tierra y son los que tientan al ser humano hacia la desobediencia a Dios. Así que en eso estamos claros, ¿verdad? Amigo, tú que has sido de repente bautizado así de bebé, ese bautismo no te sirve. Tienes que arrepentirte delante de Dios por todas las cosas que has hecho a lo largo de tu vida y arrepentirte de tus pecados y volverte al Señor Jesucristo
para empezar una vida nueva. Si tú mueres, ¿verdad? Habiéndote bautizado de niño, pero viviendo una vida sin agradar a Dios y obedecer a Cristo, bueno, tu destino no va a ser el mejor. Tu destino va a ser la muerte eterna, la condenación eterna. Porque en el cielo nadie entra sin haberse arrepentido en vida. Nadie, ni tú ni yo, ¿verdad? Así estemos en cualquier religión, así me llame el mismo Papa, yo mismo que tenga el título de Papa, un título que no es ni bíblico, lo vamos a ver también con la Biblia, que no es bíblico, nada que ver. Verá, Jesucristo no necesitó ningún representante de él acá en la tierra. Ninguno. La Biblia no lo dice. Así es que nosotros los hombres no debemos de hacer lo que la Biblia no dice, ni lo que los hombres enseñan, ni lo que la ciencia, la filosofía o concilios humanos digan. Nosotros debemos de procurar obedecer lo que Cristo dice, ¿verdad? Mateo capítulo 18 versículo 3 también dijo Jesucristo: de cierto os digo que si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, para entrar al reino de Dios tenemos que volvernos como un niño, santo, inocente, sin culpa, sin pecado, ¿verdad? Es la única manera, ¿verdad? Y Marcos 16, versículo 15 y 16, dice Jesucristo ahí: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es que id y predicad el evangelio a toda criatura, o sea, no a los bebés, a todos los seres humanos, porque todos los seres humanos, cuando están apartados de Dios y no son cristianos fieles a Dios, no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Y esas criaturas de Dios el Señor necesita rescatarlas para que el estado original sin pecado del hombre sea como el que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén, antes que ellos pecaran. Antes que Adán y Eva pecaran, ellos iban a vivir eternamente. Y ellos eran santos y puros. Inclusive dice la Biblia que ellos andaban desnudos y ellos no miraban su desnudez, porque ellos no conocían el pecado, ni la maldad, ni la malicia. Así es que toda aquella persona que quiere entrar al reino de Dios tiene que volverse necesariamente como un niño, humillarse delante de Dios, reconocer sus pecados y obedecer a Cristo mediante el bautismo que Él estableció, ¿verdad? Y de predicar el evangelio a toda criatura, o sea, las buenas nuevas. ¿Cuáles? Las buenas noticias de que Jesucristo vino y dio su vida por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Él dijo: el que creyere y de predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que, amigo, tú tienes la opción de obedecer a Jesucristo, el evangelio, o no. Si lo obedeces, entras al reino de Dios. Mueres en fidelidad a Dios, entras al reino de Dios. No lo obedeces, de igual manera, ya Dios tiene establecido, ¿verdad? Ya Dios ha establecido a dónde vas a estar. Dice la palabra de Dios que serás condenado. O sea, estarás en un lugar apartado eternamente y para siempre de la presencia de Dios. Y dime, amigo, tú que no conoces a Jesucristo o que no obedeces el evangelio, ¿te gustaría pasar eternamente y para siempre en un lugar de tormento, apartado de la presencia de Dios? ¿O te gustaría entrar a un lugar de gozo y de bendición, al cielo? Bueno, si tu respuesta es que tú quieres estar en un lugar de bendición y de gozo, toma la decisión hoy mismo de renunciar a cualquier religión falsa, de renunciar al pecado y volverte a Dios en obediencia a su palabra y en obediencia sobre todo al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Así es, así dice la palabra de Dios. Nosotros los cristianos no podemos enseñar otra cosa. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos textos acerca de este asunto del papado. Ya hemos dicho en los sacramentos de que ese texto de Lucas 19:9
no fue la declaración de Jesucristo a Pedro de que él sería el Papa. En ningún momento, ¿verdad? Porque la iglesia eterna que Cristo fundó no está fundada sobre un fundamento humano, ¿verdad? Ningún hombre puede fundar una iglesia. Por eso es que ningún predicador debe jactarse de forma alguna de decir: yo he fundado esta iglesia y esto en este lugar y esta otra, porque eso es arrogancia y eso es ignorancia en la palabra de Dios. La iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia que Cristo fundó fue establecida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el año 33 después de Cristo. Cuando los primeros apóstoles, cuando ellos recibieron la enseñanza de parte del Señor Jesucristo de establecerse en Jerusalén unos días mientras viniera el poder del Espíritu Santo. Y ahí en esos días, en el año 33 después de Cristo, después de la muerte de Jesucristo y su resurrección, fue que Pedro predicó el primer sermón, y ustedes lo pueden encontrar en el libro de Hechos capítulo 2. Y ahí prácticamente Pedro recibió la oportunidad de predicar el evangelio, y se bautizaron 3,000 personas, ¿verdad? Cuando él predica en Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro hizo la declaración a Jesucristo de que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba declarando de que sobre esa roca eterna que es Cristo se iba a fundar la iglesia. Y cuando Jesús le dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, le estaba diciendo: y yo te digo que tú eres esa piedrecita, ¿verdad? Y a ti te daré las llaves del reino. O sea, en otras palabras, tú serás el primero que predicará el evangelio, y por medio de esa predicación, ¿verdad? Empezará la iglesia de Cristo, la iglesia que yo estoy fundando, que yo soy la roca eterna, ¿verdad? Empezará a esparcirse sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, hemos visto inclusive los textos bíblicos en griego para ver su significado. Pedro significa piedrecita, ¿verdad? Una piedrecita que tú agarras y la lanzas de un lugar a otro. Y la palabra para referirse a la roca se refiere a Petra, o sea, un cimiento sólido, ¿verdad? O sea, la roca eterna que se llama Jesucristo. Así que la iglesia de Cristo fue fundada sobre la roca eterna que se llama Jesucristo, y no sobre Pedro, sobre ningún mortal en esta tierra. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así es que, y los textos donde habla, dice, según la tradición católica, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, por lo tanto es la cabeza universal de la iglesia. Mucho cuidado, eso puede ser una blasfemia, ¿verdad? Eso se encuentra en el Catolicismo Romano, página 262, número 891. Lo que dice la palabra de Dios es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1, versículo del 18 al 19. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo voy a leer el texto. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es al principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. O sea, en vez de ser la cabeza de la iglesia, como afirma la religión católica, el Papa, la palabra de Dios dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que no es ningún papa ni ningún hombre, mucho menos, ¿verdad? En Efesios capítulo 5, versículo del 23 al 25, también así dice la palabra de Dios, ¿verdad? La iglesia católica dice que el papa es el romano pontífice como pastor y maestro de todos los fieles. Así dice el Catolicismo Romano, página 262, número 891. La palabra de Dios dice que el único representante, ¿verdad?, es el Espíritu Santo de la iglesia. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así dice Juan 14, 26. O sea, Jesucristo les dijo a sus apóstoles que el que les va a recordar, el que les va a enseñar, el que los va a dirigir, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue recibido en el día de Pentecostés, en el libro de Hechos capítulo 2, cuando estaban todos los judíos ahí, todos los pecadores que habían ahí, y Pedro predicó el primer sermón. Y ahí se establece la iglesia de Cristo. ¿Verdad? ¿Cuándo? Cuando se bautizaron, dice, 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. Así que, amigo, no andes creyendo cuentos tú de que el Papa es la cabeza de la iglesia y que él es el único maestro y pastor para enseñar a los fieles. Eso no existe. Cuando tú obedezcas a Cristo como tu Salvador, Él es el que va a dirigir, ¿verdad?, a la iglesia, y Él es el que va a dirigir tu vida. ¿Y quién es el que te va a enseñar y te va a hacer recordar todas las cosas? El Espíritu Santo que va a vivir dentro de ti cuando tú entregues tu vida a Dios en arrepentimiento y obedezcas el Evangelio y te bautices para perdón de los pecados. Mientras eso no suceda, amigo, tú estás en el error religioso y tú estás bajo el engaño del maligno, practicando una religión falsa y sin obedecer a Dios, haciéndote creer de que tú estás bien delante de Dios cuando estás viviendo en el pecado y en el error, probablemente, ¿verdad? Vuelvo a repetir, con esto no estoy diciendo que muchas personas no sean honestas, sean rectas, procuren hacer lo bueno delante de Dios. Sí, es probable, pero la palabra de Dios dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. Así que, ¿cómo yo voy a llegar a Dios si ni siquiera conozco su palabra, ni siquiera entiendo la Biblia? Y ni siquiera puedo entender que la única autoridad sobre mi vida es Jesucristo. ¿Cómo? Es bien difícil. Por eso yo te hago reflexionar en esta hora a que te vuelvas a Jesucristo y a su palabra, para que estés en el camino correcto. Muy bien, el catecismo también declara, ¿verdad? El Papa goza por institución divina de una potestad suprema para cuidar las almas. Así dice el Catolicismo Romano, página 274, número 937. Vuelvo a repetir otro texto bíblico donde dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. Así dijo Jesucristo a sus apóstoles. Cuando venga el Espíritu, la verdad, ¿verdad?, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo vino cuando Pedro predicó el primer sermón y se instituyó la iglesia del Señor en el año 33 después de Cristo, el día de Pentecostés. Ahí lo puede usted encontrar en Hechos capítulo 2, en todo el libro de Hechos, sobre todo en el capítulo 2, ahí se encuentra eso. Así es que no es ningún papa, ¿verdad?, que nos va a guiar a toda la verdad y nos va a cuidar a nosotros, las almas, ¿no? Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda la verdad, y Él es el que nos va a llevar hacia Jesucristo siempre. Él nos va a hacer recordar lo bueno, ¿verdad?, para que nos apartemos de lo malo. Muy bien. Ahora vamos a ver otras similitudes que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, y que la Iglesia Católica enseña, que no son bíblicas, ¿verdad? Por ejemplo, dice: si el Papa fuera el sustituto de Cristo en la tierra, debería haber muchas similitudes en la vida de ambos. Bueno, no hay ninguna, ¿verdad? Porque Cristo vivió y murió en completa pobreza. O sea, Jesucristo no vino a buscar la riqueza de este mundo, riqueza alguna. Dice: el Papa tiene bajo control una de las corporaciones más millonarias del mundo. Sin embargo, Jesucristo vestía como un hombre común. La única pieza distinguida fue su túnica sin costura que le tejió su madre. Y era un predicador itinerante sin morada fija. Algunas veces pasaba la noche orando en un monte. Esa era la vida de Jesucristo. Muy distinta a la de este señor, ¿verdad? Vuelvo a repetir, yo no estoy juzgando a nadie, pero es la verdad.
Cuando este señor llega a cada una de las naciones, le rinden honores como que fuera un presidente, un jefe de Estado, ¿verdad? Yo me acuerdo la última vez que vino acá al Perú este señor, el Papa actual, hasta mandaron un avión de combate para que lo escoltara al avión donde llegó. Y las veces que estuvo ahí, hasta en la televisión se presentó, ni siquiera tomó la Biblia y la leyó. Es increíble, o sea, y la gente solamente se deja llevar por las palabras y por las tradiciones, pero no bajo el concepto, ¿verdad? Y el respeto a la obediencia de lo que dice la palabra de Dios. Y peor aún, a la obediencia de la palabra de Cristo, ¿verdad? Dice, el Papa tiene suntuosas mansiones y palacios, viste con vestiduras reales, tiene adornos de oro y perlas preciosas. Jesucristo dice, en cambio, una sola vez entró a Jerusalén en un burrito que no era ni de él, era prestado a un amigo. Imagínense. El Papa viaja en jet privado por tierra y también utiliza el Papa móvil que costó $500,000. Imagínense, $500,000. Bueno, Jesucristo dice, fue despreciado, desechado entre los hombres, fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así habló Isaías, capítulo 53, versículo del 2 al 5. Ahora, el Papa es venerado por 750 millones de seguidores. Es un líder político religioso, respetado por la mayoría de los gobernantes del mundo cuando visita las naciones y se le rinden honores de jefe de Estado. Pero acá yo voy al texto de lo que dijo Jesucristo y acá, amigo, ten mucho cuidado de no venerar a ningún hombre. Dice la palabra de Dios ahí, Jesucristo dijo en Mateo 23:9. Escucha bien, amigo mío, que de repente estás engañado con esta religión. Dice, Jesucristo dijo, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. O sea, Jesucristo enseñó a no llamar Padre a nadie sobre esta tierra, porque el único que se llama Padre es nuestro Dios, ¿verdad? Y Él dijo, así dice Mateo 23:9, Jesucristo dijo, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así que más claro, ¿verdad? Más claro no está ese texto, ¿verdad? Así que Jesucristo tiene la autoridad y Él lo dijo. Si Él lo dijo, nosotros los humanos debemos de ser muy cuidadosos en eso, ¿verdad? Yo no tengo por qué andar venerando, ni mucho menos besando la mano a ningún hombre, ni mucho menos llamarlo Padre, porque uno es mi Padre, el único Padre de los cristianos, el Padre verdadero, el Padre a quien debemos de obedecer, es a nuestro Dios Todopoderoso. Él es el verdadero Padre. Y Jesucristo también, Él se humillaba ante su Padre. Él le decía, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesucristo siempre se sometió a su Padre. Así que nuestro Padre, para todos los creyentes y cristianos, es nuestro Dios Todopoderoso. De ahí nadie más, ¿verdad? Al Papa, por ejemplo, lo llaman santidad, ¿verdad? Lo llaman santidad. Eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que no hay santo ni aún uno. Todos los hombres hemos pecado de la gracia de Dios. Y dice la Escritura que todos somos pecadores, aunque algunos arrepentidos, ¿verdad? Los cristianos son pecadores arrepentidos, los que obedecen a Dios. Porque también pueden haber cristianos que no obedecen a Dios. Y el hecho que no obedezcan a Dios no te justifica a ti, amigo, para que tú no te acerques a Dios ni te pongas a cuentas con Él tampoco, ¿verdad? Porque hay personas que así dicen, para hacer como eso, dice, o hacer como ese, dice, mejor no obedezco a Dios, así dicen algunos. Pero Dios tampoco no te lo va a justificar, ¿verdad? O sea, Dios quiere que de manera individual
todos los seres humanos nos acerquemos a Dios. Así es que esto de que su santidad el Papa es una temeridad, es hasta peligroso, es hasta blasfemo. Parte de los problemas de esta humanidad no solamente es el pecado del hombre o la destrucción del medio ambiente, sino también el asunto de las falsas religiones, que hombres se atribuyen atributos que no tienen, y por eso Dios se molesta, ¿verdad? Esta pandemia es parte de la molestia de Dios hacia esta humanidad pecadora, porque la humanidad no quiere arrepentirse de sus pecados y quiere seguir viviendo cada quien a su manera. La gente quiere vivir en el pecado, en la borrachera, en la mentira, en el orgullo, en la vanidad, en el egoísmo, ¿verdad? En el crimen, en el robo, en el engaño, en la infidelidad y en todos los pecados habidos y por haber, todos los que la Biblia menciona. El homosexualismo, ¿verdad? Ahora le llaman libertad de escogencia del sexo que uno quiera. Eso se llama libertad, dicen ellos. Igualdad de derechos, ¿verdad? El que dos hombres, ¿verdad?, se besen y tengan relaciones sexuales. A eso le llaman igualdad de derechos. Bueno, la palabra de Dios dice claramente que la paga del pecado es muerte. A Dios no le interesa si el pecado es grande, pequeño, porque los hombres hacen hasta categorías. En la Iglesia Católica se hacen categorías. Pecado es pecado delante de Dios. Y vamos a ir terminando acá con este texto. Y vamos a seguir, vamos a tener que hacer otra lección para ver el asunto de la Virgen María. Y después, en esa misma lección, voy a mencionar algunas otras prácticas que todavía se hacen en la Iglesia Católica que no tienen ningún sentido, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? La Biblia dice cada una de las cosas y cómo se hacen esas cosas. Así que el objetivo es para que todas las personas que practican esta religión mediten, reflexionen y hagan un alto, ¿verdad? Y como dice en inglés, hagan un stop around. Es como cuando tú te detienes, ¿verdad? Y tienes que dar la vuelta, o sea, stop around. O sea, en otras palabras, voy a parar acá y voy a reflexionar sobre mi vida. Mi vida ha sido un desastre, mi vida ha sido una vida religiosa hipócrita que no ha agradado a Dios, y si me voy, ¿verdad?, a la muerte física, así me voy al infierno. Esa debería de ser la reflexión para todas las personas que han vivido engañadas hasta ahorita. Porque el deber de nosotros, los verdaderos cristianos, es predicar la palabra de Dios. Hablar lo que Cristo habla y enseñar a las naciones lo que Cristo enseñó. Ese es el objetivo. No es el objetivo de juzgar ni condenar a nadie, no. Sino de presentar la verdad de Jesucristo. Así que, dice, es una temeridad adjudicarse un nombre o atributo que solamente le pertenece al Dios Altísimo. Hablando sobre su santidad, ¿verdad? El Papa. Y acá voy a leer Isaías 42:8. Dice ahí la palabra de Dios. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. ¿Verdad? Así dijo el Señor, nuestro Dios, en Isaías 42:8. O sea, nuestro Dios Jehová, ¿verdad? Ese es su nombre, ¿verdad? Y a otro no daré mi gloria. O sea, Dios no comparte ni vanagloria, ¿verdad? Ni mucho menos honra, ¿verdad?, a alguien que se autollame santo, así su santidad, vuestro Padre, ¿verdad?, fulano de tal. No. Dios es eterno y es santo, y Él es el único, ¿verdad?, sobre todo, sobre la tierra, sobre el cielo, sobre lo que está debajo de la tierra y lo que está debajo del mar y en todo lugar. Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Nuestro Dios todopoderoso. Y Él no comparte su gloria con nadie, absolutamente, mucho menos con un ser humano pecador, ¿verdad? Con el único ser humano que yo conozco en la Biblia, que Él comparte su gloria, es con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él está sentado a la diestra de Jesucristo.
¿verdad? O sea, Jesucristo está sentado, perdón, a la diestra de su Padre. Así que es el único que comparte su gloria. De ahí ningún ser humano sobre esta tierra, ¿verdad? Porque todos, dice la palabra de Dios, somos pecadores. No hay justo ni aún uno, ¿verdad? Ni aquellos que se creen grandes predicadores o apóstoles o qué sé yo. Ahorita hay un montón de charlatanes que se creen los santos y los perfectos de este mundo religioso. Pero la verdad, hermanos, amigos, es que vivimos un mundo de tanta hipocresía que por eso Dios va a venir a destruir a las naciones si no solamente se arrepienten de sus pecados, sino se vuelven a Dios verdadero. A ninguna religión de este mundo, ¿verdad? Hipócrita, se podrá entrar, ¿verdad? Que uno siga una religión cualquiera y uno se vaya al cielo. Nadie, absolutamente ningún ser humano de esta tierra podrá entrar al reino de Dios si no sigue al verdadero Jesucristo y obedece su santa palabra, ¿verdad? Así que, hermanos y amigos, en este día ha sido un placer compartir contigo esta clase bíblica. Espero que la próxima vez sigamos con esta, porque es interesante, hay una serie de prácticas que todavía no hemos mencionado, pero que aún se practican en la Iglesia Católica. Y como ya vimos, nada de esas prácticas nos podrán llevar a Dios si no nos acercamos a la palabra de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es mi deseo que con humildad recibas las enseñanzas de la palabra de Dios y Jesucristo pueda tocar tu corazón para que tú te entregues en cuerpo, en alma y en espíritu a Él en cualquier momento. Y ese momento puede ser el mismo día de hoy. Que Dios te bendiga y Dios les bendiga. Saludos desde esta ciudad de Trujillo, Perú, a todos y a toda la iglesia y a todos los amigos que puedan tener oportunidad de escuchar este texto y esta lección bíblica. Bendiciones y saludos.